Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto en verlos. La verdad que me siento muy feliz de ver amigos nuevamente aquí con nosotros, personas que a veces encontramos en el medio profesional, compañeros de trabajo y también algunos pacientes, ¿sí? Que les invité y han decidido y han tomado la decisión de acompañarnos en esta tarde. Gracias a todos por venir. Estaba lloviendo, cambió un poquito el clima, pero aún así hemos decidido tomar este tiempo y reflexionar un poco sobre algunos temas que muy probablemente han llegado a nuestra cabeza más de una vez y que nos hacen pensar, nos hacen reflexionar, tener algunas dudas a veces. Vamos a hablar sobre el origen. Hemos estado anunciando ya por varias semanas el tópico de hoy. ¿Quién recuerda cuál fue el tema de hace un mes atrás? ¿Alguien recuerda? ¿Profa? ¿Se acuerda? Les voy a ayudar. Hay 3 grandes preguntas que el ser humano se ha hecho a través de toda la historia. Allí, propósito. La pregunta número 2 que el ser humano se hace siempre es: ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Seré simplemente un producto de la casualidad que un día dejara de existir y no tuvo ningún propósito de estar aquí? ¿O realmente estoy aquí con un propósito? Esa pregunta se acompaña de otra pregunta que es antes de saber cuál es tu propósito, y es: ¿de dónde vengo? Y la otra pregunta obligatoria es: ¿a dónde voy? Las 3 grandes preguntas de la filosofía, del existencialismo, del naturalismo, de la biología, de la química, de la física, de la ciencia, de la religión, todos los ámbitos en el que el ser humano se desempeña, se ha hecho esta pregunta. Hoy vamos a ahondar un poquito en la primera: ¿de dónde vengo? Si estoy aquí, es por alguna razón. Si ya descubrí mi propósito, qué bueno. Pero ese propósito está muy conectado a entender de dónde vengo. Vamos a ir a nuestro pizarrón para ahondar un poquito en algunos conceptos y vamos a hacer nuestra línea de tiempo. ¿Se acuerdan que la vez pasada estábamos hablando sobre el tiempo en que nos toca vivir en esta tierra? Usted nace, recuerde su fecha de nacimiento. Aquí tenemos diferentes años de nacimiento en esta sala, pero una cosa es pero muy segura para todos los seres humanos: es que un día llegaremos al fin de nuestros días. Es una idea que tal vez nos hace un poco de mella en la cabeza, no nos gusta pensar mucho, pero es una realidad que todos enfrentamos. El destino, el lugar a donde llegaré un día, será mi propia falta de existencia. Sin embargo, decíamos la vez pasada que las 2 fechas más importantes del ser humano no son el día que nació y el día que morirá, sino ¿cuáles son las fechas más importantes? El día que nació, ¿y cuál otra? El día que descubre su propósito. Hay personas que lo descubren muy temprano en la vida. Hay personas que duran una buena cantidad de años para saber por qué está aquí. Sin embargo, no importa qué tan pronto o qué tan tarde en tu vida descubras tu propósito, tenemos que reflexionar sobre el propósito y su conexión con el origen, de dónde vengo. El de dónde vengo puede también darme bastantes pistas y certidumbre de el por qué estoy aquí. Así que quisiera que pensáramos en un espacio de tiempo que queda hacia atrás. Y si pensamos hacia atrás, tal vez a nosotros se nos ocurra que el inicio de mi existencia está relacionado al momento en que mis padres se conocieron y unieron sus gametos y sus genes, formaron un nuevo ser vivo y existo yo. Cada ser humano que ha nacido en este planeta es único y diferenciado. Genéticamente es irrepetible. Sin embargo, estamos hablando hoy no solamente del inicio de tus días y de tu existencia como una persona, un ser humano, un ser vivo,
Estamos tratando de ir un poco más atrás. Mucho realmente, mucho más atrás que eso. Porque el ser humano se pregunta, ¿de dónde viene la existencia? ¿De dónde venimos los seres humanos? ¿De dónde se generó la vida? ¿Te has hecho esa pregunta? Cuando nosotros pensamos en nuestra propia existencia como raza, como seres humanos, hay diferentes teorías que se han desarrollado para tratar de dar respuestas a esta misteriosa pregunta, ¿de dónde vengo? Algunos sugieren que venimos del polvo cósmico. ¿Has escuchado eso? El nombre que le dan a esa teoría es panspermia. La panspermia es una teoría que dice, y que de hecho ya se abandonó hace varios años, pero decía que todo lo que ha llegado a esta tierra, lo que existe aquí y lo que vemos como cosas vivas y existentes, vino de un polvo mágico que está presente en todo el universo y que se encontró en algún momento determinado en la Tierra, y ese polvo cósmico, esas partículas que vienen del universo, esas partículas que vienen del universo formaron en algún momento la vida. Otras personas dijeron, no, la razón o la forma como llegamos a la existencia es por la generación espontánea. ¿Han escuchado de eso? Generación espontánea. ¿Qué decía esta teoría? De repente, de la nada, surgió todo. Por obra de la casualidad, empezó a existir la materia. Y la nada construyó el todo. Por algún tiempo algunas personas dijeron, pues tiene sentido, pero con el tiempo dijeron, no, eso realmente no explica varias cosas de lo que nos pasa en la cabeza cuando pensamos en nuestra propia existencia. El caldo primario, el caldo bioquímico, tantas teorías que se fueron postulando en el pasado dejaron de existir con el tiempo porque no contestaban preguntas importantes, y sobre todo la ciencia encontraba muchos huecos en estas explicaciones. Cuando nosotros pensamos en las teorías sobre nuestro origen, quisiera compartir con ustedes un pensamiento de un premio Nobel en química, Francis Crick, un hombre honesto, armado con todo el conocimiento del que disponemos hoy día, solo podría afirmar que, en cierto sentido, el origen de la vida se nos parece más bien como un milagro. Tantas son las condiciones que tendrían que haberse concitado para su producción. Esta es la aproximación de un hombre que se desenvuelve en el ámbito de la química, la bioquímica. Hay tantas cosas que se necesitan para que se dé la vida que realmente nos parece que lo que ocurrió fue un milagro. Tal vez él se refería a lo que el ser humano descubrió en el año 2013. ¿Se acuerdan que platicábamos la vez pasada? El proyecto del genoma humano finalmente llega al 2013 a dar una cantidad de información que nos revela cómo estamos nosotros codificados, como si fuéramos un software, y cada partícula de ese software fue descrita, fue descifrada, y hoy en día existe un libro del código genético que dice que usted es un ser humano, cada parte de esa escritura. Sin embargo, lo que ocurrió en el mundo de la ciencia a partir del descubrimiento del genoma humano, de todas esas cadenas de ácidos, de aminoácidos y de sustancias y material genético que te dan sentido, que dicen que tú eres tú, que su cabello es del color que usted tiene, que su estatura es de la estatura que usted tiene, que su color de piel, que incluso las enfermedades que heredaremos de nuestros antepasados. Todo eso está escrito ahí. Sin embargo, lo único que pudimos llegar a entender a partir de ese gran descubrimiento fue algo así parecido como si yo te enseñara un cuadro, una pintura de un lugar muy hermoso, y yo te pudiera decir, sé los colores que usaron, sé la técnica que se utilizó para esta pintura, es una realidad que estoy observando la pintura,
No puedo negar que está ahí, así como no puedo negar que soy un ser vivo y que existo. Sin embargo, no te puedo decir quién la pintó. Esa sigue siendo una pregunta. ¿Cómo surgió la pintura? ¿Cómo llegó a la existencia? El código genético nos dice tanta información, pero ¿cuándo empezó la primera codificación? ¿Cuál fue el primer ser vivo? ¿Cómo empezó todo? Lo único que sabemos es que el ser humano reproduce la vida, pero no sabemos cuándo comenzó. Los hombres de ciencia tratan de hacer experimentos en el laboratorio para generar vida, combinar sustancias, utilizar energía eléctrica para producir la vida y no ha tenido resultado. Sigue siendo un misterio para todo ser humano, no importa en qué área se desempeña, cuál fue la primera chispa, cómo empezó todo. Uno de los naturalistas más famosos que ha existido y que su teoría inundó el medio científico hace ya más de una década fue el naturalista y biólogo Charles Darwin. Charles Darwin propuso la teoría de la evolución. Él finalmente, a través de un escrito llamado el libro de el origen de las especies, hizo una propuesta desde el punto de vista natural, de cómo es que el ser humano llega a existir. Sin embargo, Darwin no logró descubrir, ni descifrar, ni describir cómo fue que empezó. Describe el proceso que ocurre a partir de que ya hay vida, pero no puede describir cuándo empezó esa vida. Es por eso que vemos en los postulados de Darwin que la premisa dominante es la selección natural. La selección natural dice que solamente el más adaptado, el más fuerte, el que tiene mejores capacidades, el que evolucionó mejor, va a poder resistir los cambios que el ambiente le propone y va a poder sobrevivir a ese ambiente. De tal manera que en la teoría de la evolución, la cual muchos científicos hoy en día aceptan como verdad, pero que sigue siendo una teoría, tenemos un árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Eso es lo que se ha propuesto como el inicio de todas las cosas. LUCA, esa sigla que ustedes ven en la base de este árbol, que significa Last Universal Common Ancestor, el último o más antiguo ancestro universal común. Esta teoría ha propuesto que a partir de esa partícula, de esa sustancia, de ese ancestro común universal y quien inició todo, han podido salir todas las ramas de los seres vivos que conocemos hoy en día. Nosotros estaríamos en este árbol de la vida, allá en aquella esquina donde dice Animalia. Somos considerados parte del reino animal en la teoría evolucionista y todos venimos de un ancestro común. ¿Cuál es el problema que ha suscitado el postulado evolutivo? Cuando se fueran a encontrar con las columnas geológicas y los registros fósiles, se dan cuenta que en cada una de las etapas del registro fósil hay seres vivos completamente formados y que de una parte del registro fósil a la otra no hay un proceso evolutivo. O sea, puedo encontrar, por así decirlo, un perro en esta etapa geológica y sigue habiendo un perro completamente formado en esta otra etapa geológica. ¿Me doy a entender? No ha habido un momento en que puedan describir los procesos a través del registro fósil en los que un animal se fue convirtiendo en otro animal mejor adaptado, o algo así como lo que vemos en esta imagen, que pues también tiene algo de gracioso, ¿no? Alguien dice que estamos ya involucionando, que después de haber adquirido una gran cantidad de conocimiento, ahora los aparatos electrónicos nos están haciendo volver a nuestros inicios. La evolución tiene sentido en muchos aspectos, pero deja dudas en muchos otros. Es por eso que un sacerdote católico y también astrofísico, Georges Lemaitre, en 1927, hizo una propuesta diferente.
esta propuesta un poco diferente también se unió a la propuesta de Darwin. Y lo que él dijo es que realmente lo que ocurrió fue que una pequeña partícula cargada en un momento del pasado llegó a hacer una gran explosión. Y esa explosión, inicialmente con una gran cantidad de calor y partículas liberadas de esa explosión, comenzó con el tiempo y a través de un largo proceso de enfriamiento a formar lo que nosotros podemos decir protones, que luego se forman y se unen y forman átomos, y esos átomos se unen, y en la era de la formación de las galaxias los átomos de hidrógeno y helio comienzan a formar nubes gigantescas, y necesitamos otro billón de años o unos 15 billones de años más y un enfriamiento de esa temperatura original para que entonces empiecen a formar las primeras estrellas llamadas o planetas, entre ellos nuestros planetas, llamado Yasuaki Yamashita. Me puse a investigar sobre él y vive en México. Pero algo interesante de la historia de él es que él estuvo presente en Hiroshima la mañana del 6 de agosto de 1945. ¿Recuerdan qué pasó ese día? El ser humano hizo algo que hoy podemos describir como desastroso, como terrible, incluso como inhumano. Los Estados Unidos de Norteamérica arrojaron una bomba en Hiroshima y luego en Nagasaki. Hiroshima en ese momento tenía una cantidad aproximada de 300,000 habitantes. Y esto ocurrió. Se calculan que 140,000 personas, 48,000 primero y cerca de 100,000 después por las heridas y las quemaduras, murieron por la bomba atómica. La bomba atómica genera esto en Hiroshima. La expansión de calor y la energía liberada hacen que todo lo que estuvo alrededor a cientos de kilómetros quedara destruido y hecho cenizas. Si tú le preguntas, voy a poner el nombre de nuevo porque se me olvida cómo se pronuncia, a Yasuaki, si tú le preguntas, él es un sobreviviente, ¿cómo era su ciudad antes y después de la bomba? Y casi 80 años después, ¿cómo es su ciudad hoy? Cómo cada una de las partículas de su ciudad se reconstruía y llegaba a ser algo nuevamente funcional y una ciudad totalmente pujante, ¿cierto? Nunca el caos ha generado orden. Para que haya orden se necesita alguien que ordene. Si no, pregúnteme si en su casa usted cuando simplemente se sienta a ver cómo el piso se barre solito, la ropa se recoge, y los que somos padres sabemos el caos que representa tener niños pujantes todo el día en la casa. Después de 5 minutos de barrer y de ordenar, ¿qué pasa? Parece que hay bombas atómicas a cada momento. Necesitamos algo que ordene, ¿no es cierto? Es por eso que el Big Bang dejó también algunos huecos, algunas preguntas en la mente de los que se hacen este tipo de cuestionamientos. Y entonces Michael Behe en el año 1996 hace una propuesta que podría interpretarse como enigmática. Porque este es un hombre que se dedica a las ciencias bioquímicas. Y él empezó a analizar los diferentes organismos y sus procesos bioquímicos,
Y se empezó a dar cuenta que había algunos huecos en la teoría del Big Bang, en la teoría de la evolución. Y entonces él, siendo parte de la comunidad científica, propone una nueva teoría que se llama la teoría del diseño inteligente. Él dijo, no puede ser posible que todo lo que vemos y que tiene procesos bioquímicos tan estructurados y tan complejos vengan de la nada, vengan del azar. Hay alguien con inteligencia que debe haber puesto cada uno de esos procesos en un orden específico para que puedan funcionar. Él utilizó un ejemplo muy sencillo para explicar una teoría muy compleja. La palabra que utiliza él es complejidad irreducible. Y básicamente lo que hizo fue utilizar la trampa de ratón para explicar la teoría del diseño inteligente. Él dijo, para que una trampa de ratón pueda ser trampa de ratón, tiene que atrapar ratones. ¡Wow! Aplauso a toda la comunidad científica. Lo que está tratando de decir es que si tú le quitas un pedacito a esta trampa de ratón, ya no es trampa de ratón. Ya no va a cumplir su propósito, ¿cierto? Si tú le quitas el queso, no atrae el ratón. Si tú le dejas el queso pero no le dejas el resorte, ¿qué pasa? El ratón se come el queso pero no lo atrapa. La trampa no funciona. Si tú pones el queso y el resorte pero no hay una madera, entonces no atrapas al ratón. Y entonces él trató de explicar a través de este concepto que para que un sistema sea funcional tiene que estar completo. Tiene que tener todas sus partes. Mientras que la teoría de la evolución decía que a través del tiempo las partes iban a llegar a formarse, él decía, alguien tuvo que haber puesto todas las partes en su lugar para que pueda ser funcional. Muchos no han querido aceptar esta propuesta, pero básicamente lo que él estaba tratando de decir es, si yo tomo una trampa de ratón y la separo en partes y la tiro al espacio y dejo que caiga, voy a necesitar una gran cantidad de veces hacer ese ejercicio para que una vez de esas todas las partes caigan en el orden correcto y ahora sea una trampa funcional y entonces bajo el proceso evolutivo pueda ser seleccionada naturalmente. Él dijo, la probabilidad de eso es algo como este número. 1 por 10 a la 120. Y es un número más o menos que han calculado también los que proponen otra teoría que ha tomado mucho auge sobre el origen de la vida. Y esa teoría se llama la teoría del ajuste fino. ¿Cuántas constantes tienen que estar presentes solamente en nuestro planeta? Olvidemos del universo entero. Vamos a hablar de nuestro planeta. ¿Cuántas constantes tienen que estar ajustadas de una manera precisa para que tengamos vida en nuestro planeta? ¿Sabían que si nosotros nos alejamos 1 kilómetro del Sol, nos congelamos? Si nos acercamos 1 kilómetro al Sol, nos achicharramos. El planeta Tierra en nuestro sistema solar está exactamente en la posición correcta y en la inclinación correcta. Otro dato curioso, todos los planetas de nuestro sistema solar giran así, sobre su propio eje. El planeta Tierra, 15 grados. Y esa pequeña inclinación es determinante para que tengamos nosotros años de verano, años de invierno de una forma balanceada. Últimamente se está desbalanceando el clima, pero para que tengamos en todas las partes del planeta más o menos un equilibrio y pueda haber la vida, es necesario que el planeta esté en esta posición. La teoría del ajuste fino fue propuesta entre varios otros, finalmente descrita desde el término filosófico por Robin Collins. Los filósofos también se meten a este debate. No solamente los químicos, no solamente los astrofísicos, no solamente los hombres de ciencia. Los filósofos también dicen, nosotros tenemos algo que proponer, y dicen, para que la vida llegue a existir como la conocemos, deben haber 1 por 10 a la 120 de probabilidad para que todo esté ajustado
justo como debe ocurrir para la vida. Quiero compartir contigo este video. Si apagamos las luces principales, por favor, para que veamos un poquito sobre lo que es el ajuste fino. Desde las galaxias y las estrellas hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera 1 en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado: ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera una parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería, una vez más, uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino: si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de una parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. ¿Cuál es la mejor explicación para este asombroso fenómeno? Hay 3 opciones vivas. El ajuste fino se debe o a la necesidad física, o al azar, o al diseño. ¿Cuál de estas opciones es la más plausible? Según esta alternativa, el universo debe ser uno que permita la vida. Los valores precisos de estas constantes y cantidades no pudieran ser diferentes. Pero, ¿es eso plausible? ¿Es un universo que prohíba la vida imposible? Lejos de serlo, no solo es posible, sino que es mucho más probable que un universo que permita la vida. Las constantes y cantidades no están determinadas por las leyes de la naturaleza. No hay ninguna razón o evidencia que sugiera que el ajuste fino sea necesario. ¿Qué hay del azar? ¿Fue que tuvimos mucha suerte? No. Las probabilidades implicadas son tan ridículamente remotas que ponen al ajuste fino mucho más allá del alcance del azar. Así que en un esfuerzo para mantener esta opción viva, algunos han ido mucho más allá de la ciencia empírica y han optado por adoptar un enfoque más especulativo conocido como el multiverso. Ellos se imaginan a un generador de universos produciendo un gran número de universos y que probablemente con el tiempo surgirán universos que permitan la vida. No obstante, no hay evidencia científica para la existencia de este multiverso. No puede ser detectado, observado, medido o probado. Y el propio generador de universos iría a requerir una gran cantidad de ajuste fino.
Además, pequeñas áreas de orden son mucho más probables que las áreas grandes. Así que el universo más probable y observable sería uno que sea pequeño, habitado por un único y simple observador. Sin embargo, lo que realmente observamos es la misma cosa que menos deberíamos esperar. Un universo vasto, espectacularmente complejo, altamente ordenado, habitado por billones de otros observadores. Por lo tanto, incluso si el multiverso existiese, lo cual es un punto debatible, este no haría nada para explicar el ajuste fino. Dada la improbabilidad de la necesidad física o del azar, la mejor explicación del por qué el universo está finamente ajustado para la vida puede muy bien ser que él fue diseñado de esa manera. Una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. Para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber. ¿Qué tal? Hay algunas personas que propusieron una creación alienígena. Dijeron, siento que existe la posibilidad de que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos aquí y que las probabilidades de que exista de la nada el todo son extremadamente remotas. Entonces pensemos que del universo, del espacio exterior, vino un grupo de alienígenas extraterrestres con mucha tecnología y mucha inteligencia y plantaron la semilla de la vida aquí en nuestro planeta. Si se dan cuenta, son muchas las propuestas. Son muchas las propuestas. Sin embargo, allá por el año 1491 a.C., un escritor y legislador judío, o parte del pueblo judío, escribe otra propuesta interesante que ha llegado a cautivar el corazón de muchos seres humanos. Él dijo, ¿y qué tal si todo lo que existe realmente obedece a un diseñador que ajustó todo finamente y que en un ámbito, un medio específico necesitan de algunos elementos en común para la vida, pero cada uno de ellos ha sido diseñado con un propósito diferente? Es por eso que el automóvil en sus diferentes formas usa gasolina y tiene ruedas, pero cada una de esas diferentes configuraciones cumple un propósito diferente. La última vez que nos reunimos vimos que no puedes llevar a un grupo de 15 personas en un automóvil de 5 personas. Hay un propósito para cada uno de esos automóviles, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre en la naturaleza. Los animales se parecen entre sí, tienen elementos en común, tienen órganos y tienen sistemas digestivos y se alimentan de diferentes dietas que algunas veces son en común, a veces no tan comunes, pero que están dentro de un mismo hábitat. Y lo que propone la teoría de la creación es que este hábitat y todo lo que existe en él vino a la vida, existió la vida por causa de un creador, un diseñador. Alguien que ajustó todo para que la vida se diera. Quiero que vean este video sobre la diversidad de la vida en nuestro planeta y cómo todo lo que vemos, tanto dentro como fuera de nuestro planeta, habla de hermosura, de diseño, de inteligencia.
Moisés escribe en el libro de Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un enunciado simple y llano. No trata de demostrar, no trata de elaborar una filosofía a través de ello, simplemente dice: quien lo hizo todo fue un Dios creador. La última vez que nos reunimos, habíamos propuesto que para conocer tu propósito debes preguntar al inventor o leer el manual de instrucciones. Hoy quisiera proponer que para conocer tu origen, podrías preguntar al inventor o también leer su manual de instrucciones. Está en nosotros la decisión final sobre el entendimiento de dónde venimos, quién nos originó, quién nos dio vida. Sin embargo, yo quisiera proponerte que no importa la creencia que tengas, no importa la teoría que más te convenza, puedas albergar en tu corazón la certeza de que hay un creador que quiere conectarse contigo y que quiere tener una relación personal contigo. De dónde vengo determina hacia dónde voy. Muchas gracias.